El proyecto de orientación y formación Ven y Verás te invita a su gran retiro, Sanando los Temores. Invitados desde New York, el predicador Francisco Rosario. No importa cómo te sientas, no importa tu pasado, Cristo es más grande que el problema que tú tienes. Señor, sáname. Y en la música Josefina Herrera y el Ministerio Promesa. Desde Lawrence, la psicóloga Marlene Estrella y el doctor Julio Espinal. Sábado 16 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el gimnasio de la parroquia Santa María de la Asunción, en el 301 de la Hebrew Street, en Lawrence. Contribución $25. Incluye almuerzo. Información y boletas en el 978-390-1489. Te invita el proyecto de orientación y formación Ven y Verás. Patrocinado por tu canal Mater Red Católica, MRC. Y yo pienso que avanzamos a pasos agigantados hacia un tiempo donde va a haber que tomar decisión, va a haber que ser radical. O vamos a estar con Cristo o vamos a estar en contra de Él. Un momento de descuido en nuestra vida cristiana es un momento que el diablo aprovecha para meter su veneno. Estamos viviendo un tiempo donde hay propio sí, no. Si tú estás en pecado y te quedas en el pecado, Jesucristo no va a entrar en tu corazón. Lo que uno tiende, lo que el cuerpo quiere, es todo aquello que nos lleva al infierno. Y solamente la gracia de Dios en nosotros es capaz de doblegarnos a nosotros mismos para uno poder amar a Dios. Es decir, amar a Dios es fruto solamente del amor de Dios en nosotros, de la gracia de Dios. Hay que tomar decisiones y hay que decidirse por Jesús, el único que camino, verdad y vida. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga, saludo. A esta hora comenzamos el programa La Vida en Cristo y hoy tenemos una invitada, mi hermana Mireya, ¿verdad? Que nos acompaña en estos días aquí en República Dominicana, vive en Italia. Vamos a comenzar el programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a comenzar el programa y hoy nos acompaña Mireya, mi hermana mayor, ¿verdad? Ella es más vieja que yo, Mireya. Dios te bendiga, saludo. Saludo a todos los que están siguiendo este programa. Buenas noches. Ok, vamos a hablar, Mireya, sobre esa expresión que dice Jesucristo, que Jesucristo llega un momento que dice Jesucristo o conmigo o contra mí. El que no está conmigo desparrama. La visión que se tiene hoy, ¿verdad? La visión que se tiene de mucha gente, muchos somos católicos, que vamos a la iglesia, pero expresiones como que una vez al año no hace daño, una fiestecita, una cerveza. Es decir, y yo pienso que avanzamos a pasos agigantados hacia un tiempo donde va a haber que tomar decisión, va a haber que ser radical. O vamos a estar con Cristo o vamos a estar en contra de Él. ¿Por qué? Porque la presencia del mal, como dice Efesios en el capítulo 6, San Pablo en la carta a los Efesios, dice que nuestra lucha en el mundo no es contra poderes humanos de carne y hueso, sino contra los espíritus, ¿verdad?, malignos y satánicos que están en medio de nosotros. Es decir, si hay una cosa como que eso que de que su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Y nosotros cada día se va dando cuenta de una cosa:
un momento de descuido en nuestra vida cristiana es un momento que el diablo aprovecha para meter su veneno en nuestras almas, en nuestros corazones. De tal manera que cada vez uno oye noticias cada vez más espeluznantes de madres que hacen cosas con los hijos y ni se dan cuenta. De hijos que hacen cosas con los padres y ni se dan cuenta en el momento. Es decir, y entonces, si nos descuidamos un momento, un segundo en nuestra relación con Dios, estamos fracasados. De tal manera que miren una cosa, un niño de 13 años, que un día él cogió una puñalada y cogió un cuchillo y le dio 14 puñaladas a la mamá, un niño de 13 años. Cuando el papá le preguntó, le dice, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú hiciste eso? Y dice, papá, eso no lo hice yo. La crianza que ustedes me dieron a mí no es para eso. Dice, algo se me metió en la cabeza y me decía, apuñala a tu mamá. Y yo me resistía, le decía que no, hasta que llegó un momento que perdí el sentido de mí mismo. Y cuando yo vine a darme cuenta, mi mamá estaba en el suelo con 14 puñaladas. Es decir, y entonces, ¿qué problema tenemos hoy en el mundo? Como una ceguera espiritual, que nosotros le seguimos buscando la quinta pata al gato. Es decir, vemos nosotros la violencia familiar, vemos nosotros la gran cantidad de muchachos que se deprimen, la gran cantidad de muchachos que se suicidan, que un niño, el papá o la mamá le quitan el teléfono y fue y se ahorcó. Y entonces cuando suceden esas cosas, uno como que busca y le está buscando el motivo y qué es lo que está pasando. Y simplemente hay una sola explicación, que nos hemos alejado de Dios y estamos en un proceso de fracaso. Y eso que nosotros percibimos de este lado, yo que vivo en Estados Unidos, uno que viene a este país, en República Dominicana, a ver lo mismo, pero lo mismo se ve en España. En Italia también. En Italia también. Es decir, miremos nosotros, voy a poner un ejemplo, esos que siguen esa cosa del feminismo, ¿verdad? Ese feminismo que es una cosa satánica y diabólica, que está destruyendo los hogares y está destruyendo la vida de las mujeres, de las niñas, de los niños. Que todo el derecho, por ejemplo, en España, yo estaba el otro día en España, y en España, ¿qué es lo que se explica? ¿Qué dicen los hombres? Todo el derecho, ¿quién lo tiene? La mujer. Y entonces la mujer ataca al hombre, lo acorrala de tal manera que la mujer mete un hombre a su casa y vota el hombre tiene que irse, el esposo, el papá de los hijos, pero no solamente que tiene que irse, sino que ese hombre que fue engañado por esa esposa que metió otro hombre a su casa y que ahora se ve expulsado de su hogar, ese hombre tiene la obligación de seguir manteniendo a esa esposa, aún tenga otro hombre, manteniendo a los niños y pagando la casa, y todo el derecho lo tiene la mujer hasta que llega un día que el hombre se harta hasta los tuétanos. ¿Y qué sucede? Que mata a la mujer. Es decir, nosotros entendemos que aquí hay una violencia familiar tremenda y le buscamos. No es que los hombres, es que el machismo y toda esa cosa. El sentido exactamente opuesto y contrario se da en España, en Italia, en esos países occidentales de Europa, y sucede lo mismo. Tú que vives en Italia, tú que vives en Europa, tú que ves la noticia, ¿qué tú percibes de esta situación? Tendemos nosotros, porque a veces pensamos que allá se vive el paraíso y que nosotros tenemos que avanzar hacia el sistema que se vive en esos países para entonces estar perfectamente bien, pero cuando uno ve esos países uno ve exactamente lo mismo. Todo el contrario. Ajá. Más fuerte. Bueno, por ejemplo, Bauman, que es un filósofo polaco, que a mí me gusta mucho leer, murió en el 2000, habla de la sociedad líquida. La sociedad líquida donde no hay donde agraparse, donde una cosa vale la otra, donde todas las religiones son iguales, donde la religión es algo propio. Acércate al micrófono. Es algo propio, que quien es católico tiene que vivir lo propio en modo personal. A propósito de eso, Padre Silvio, yo estoy leyendo un libro de Padre Amadeo Cincini, que es un sacerdote italiano, que se llama El respiro del alma, con un título que dice Formación permanente. En cuanto a lo que usted dice,
ser cristiano, es verdad, estamos viviendo un tiempo donde hay propio sí, sí, no, no. Y a mí me gusta mucho este libro, me gustó mucho Formación Permanente, porque ¿qué dice él? En la vida no hay ni aunque que preguntarse, no hay ni aunque que hacerse preguntas, porque a medida de la vida misma te va presentando situaciones donde tú tienes que ponerte, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Porque en las situaciones de cada día el Señor no habla en miles modos, y entonces es ahí donde yo tengo que decir sí o tengo que decir no. Es ahí donde yo tomo una decisión, donde tomo decisiones. Seguir a Jesús en el Monte de los Olivos es el que dice el vigilar siempre. Por ejemplo, esta mañana, anoche yo me acosté un poquito tarde y esta mañana yo no tenía deseo de levantarme. El cuerpo me dice, espérate un momentico más, quedémonos aquí, pero yo me tiro de la cama. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que rezar, yo sé que tengo que hacer mis oraciones, hacer miles de cosas, pero si yo digo que amo a Jesús, yo tengo que sacar ese momento de estar con el amado, ir a la iglesia los domingos. Si yo voy a la iglesia los domingos y yo entro a la iglesia y salgo, ¿cómo entro? ¿Cuántas en la misa dominicales, cuántas lecturas hay? Y yo salgo que ni me acuerdo cuál es la primera lectura ni la segunda. Según yo oigo la lectura y busco esa frase donde Jesús me habla, con esa, ¿cómo se dice en español? No me viene la palabra, pero yo me acerco a la Eucaristía, que quien puede ir los domingos nada más, la lleva para toda la semana. Pero en la semana yo tengo que sacar ese momento de estar con Jesús. Yo es del 2001 que hago la oración del corazón. ¿Qué es la oración del corazón? La oración del corazón es, hay mucho modo de decir que es la oración que comienza después de la oración, pero la oración del corazón simplemente es que lo que yo digo con la boca lo siento dentro. Si yo digo Padre, Padre nuestro, se supone que de la otra parte hay alguien. A mí me llamó la atención un señor una vez que me decía, hablando de la oración, que él no encontraba propio, no podía imaginarse de la otra parte a alguien. ¿Y qué hizo él? Que ponía una silla donde imaginaba que Jesús estaba ahí. Pero la oración del corazón es simplemente relación con Dios, relación con Jesús, donde el Espíritu Santo es el protagonista. Como decimos en el credo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Señor que da la vida. Pero en la oración del corazón, Padre Silvio, tengo que organizarme. La misma hora, por ejemplo, ¿cuál es la hora primordial de hacer la oración del corazón? Es la mañana. Si usted se levanta a las 6, pues yo me voy a disponer a levantarme a las 5. Es una decisión. Yo hoy me decido hacer esto. Claro que hay una parte de mí que no quiere saber de rezar. Es el cuerpo. Es la consecuencia del pecado. La segunda cosa que yo tengo que pensar, ¿en cuál parte de la casa yo voy a rezar? Por ejemplo, en el primer tiempo, mi parte donde yo rezaba era en el baño. Me levantaba a las 5 de la mañana y era en el baño. Yo, esa parte de la oración, voy a poner una imagen de la Virgen o Jesús, o una imagen de Jesús,
pero siempre la Virgen, porque sin la Virgen no se va a ninguna parte. También tengo que tener en cuenta la posición del cuerpo, porque aunque el cuerpo reza y el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, la posición mejor que yo me encuentro es hincada. Y entonces hay muchas cosas que yo tengo, porque aquí el protagonista no soy yo, el protagonista es Dios. Pero mira una cosa. Silencio, hacer propio silencio donde Jesús pueda hablarte. Poca palabra y tanto silencio. Tú sabes una cosa, me encontré después de la pandemia. En tiempo de la pandemia la gente pues no podía ir a la iglesia y se acostumbró a ver la televisión, a ver la misa desde la televisión, ¿verdad? O en el teléfono. ¿Y qué me encontré después? Que gente todavía se acostumbró tanto que acostado en la cama prenden la televisión y ahí ven la misa y entonces cuando termina la misa se levantan, se bañan, ya yo fui a misa. ¿Y la Eucaristía? Bueno, te estoy diciendo. ¿Hacer la comunión? Bueno, hay una cosa ahí en esta parte, es lo que se llama la comunión espiritual. Miren, eso, tengamos en cuenta una cosa, señores. Tengamos en cuenta una cosa, que yo estoy en pecado y voy a misa. Y entonces en misa, el que está preparado, y solamente Dios sabe quién está preparado, recibe la comunión, físicamente la comunión. Entonces, en muchas parroquias se hace una oración, la oración de la comunión espiritual. El que está en pecado dice, bueno, ahí yo comulgué también. Pero señores, uno debe tener... Pero entonces, Padre Silvio, es como ir a un restaurante. No, comer. No comer, porque tú... me decía un muchacho una vez, eso lo he mencionado varias veces, te acércame el micrófono. Me decía un muchacho una vez, padre, mire, yo no voy a la iglesia, pero yo sé quién es Dios. Sí. Y yo le decía, bueno, eso es lo mismo que tú decir, tengo hambre, pero yo sé lo que es la comida. Yo no necesito comer porque yo sé lo que es la comida. Es decir, tú saber lo que es la comida te sirve para algo a la hora que tú tienes hambre. Y entonces, mucha gente nos acostumbramos y nos acomodamos en que se hizo la oración de la comunión espiritual. Señor, si no puedo recibirte materialmente, te recibo espiritualmente. Si tú estás en pecado, y te quedas en el pecado, Jesucristo no va a entrar en tu corazón, ¿verdad? Es como que yo estoy en pecado, no puedo comulgar, pero pido una bendición. Es decir, la cuestión que tú pidas la bendición no está mal, pero hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio para salir del pecado. Hay que hacer. Hay que salir del pecado. Y recordemos, ahí tú sabes quién es, lo mencionaba una vez, el patrón de las causas inmediatas, San Expedito. San Expedito, ¿por qué? Porque San Expedito una vez iba de la iglesia primitiva, va camino hacia la guerra, va montado en su caballo y se le entra un deseo de arrepentimiento, de conversión. Pero siente en su corazón algo que le dije, déjalo para mañana, déjalo para mañana. Y él sentía esa fuerza en su corazón que le decía, hazlo ahora. Y en un impulso se tiró del caballo y se fue donde un sacerdote y se confesó y se murió en la noche. Oh, santo. Es decir, el diablo siempre te va a decir, déjalo para después. Ahí en lo que tú decías, entra lo que es la dimensión de que la fe es más que un sentimentalismo. ¿Qué es un sentimentalismo? El sentimentalismo es, yo amanezco hoy muy gozoso y muy espiritual y quiero ir a la iglesia y quiero rezar el rosario y yo voy a la iglesia y rezo el rosario. Pero mañana rezó el rosario, fuiste a la iglesia. No, yo no me sentía con ánimo. La fe es más que un sentimentalismo. Porque incluso en la misma vida práctica de nosotros, yo trabajo y con lo que yo gano de trabajo, yo mantengo a mi familia, yo pago la casa, pero resulta, ¿cuántas veces amanece uno que uno no quiere ir al trabajo? Y se queda uno en la cama porque no quiere, uno dice, no,
Es que si yo no trabajo, no tengo dinero para mantener mi familia, no tengo dinero para pagar la casa, entonces voy a quedar en la calle. Aunque no quiera, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque me sienta un poquito mal, aunque me sienta indispuesto, pues yo voy. ¿Cuánto más la vida cristiana? Y ahí hay que hablar del dominio propio, del dominio de sí mismo. Porque ahí es que entra incluso algunos elementos de la práctica de la vida cristiana. Por ejemplo, el ayuno. ¿El ayuno qué es? Un ejercicio. El ayuno tiene mil facetas, de que tú dejas de comer algo para ayudar al pobre, pero también es un ejercicio de dominio de sí mismo. Y mortificar. De mortificar, que aunque yo tenga comida y aunque tenga hambre, yo digo, no, en mi cuerpo mando yo. ¿Por qué? Porque lo más que tú encuentras, lo más que encontramos, y quizá ustedes que ven el programa, que usted dice, yo quiero dejar la mala palabra y no puedo. Yo quiero dejar una enemistad que tengo y no puedo. Yo quiero dejar de comer mucho y no puedo. Yo tengo una mala costumbre de incomodarme y no sé dominarme. ¿Por qué? Porque le hemos dado tanta rienda y hemos añoñado tanta el cuerpo, que las bajas pasiones que hay en nuestro cuerpo es lo que mandan en nosotros. Por eso Jesucristo nos manda a que dominemos nuestras pasiones, nos dominemos nosotros mismos y sobre todo en el sentido de la vida de fe. Porque ¿qué es lo que está en juego en nosotros? Es la salvación eterna. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Y con eso no se juega, con la vida eterna. Decía, creo que San Felipe Neri, que cuando alguien una vez como que le propuso algo inmoral, algo indecoroso, algo que era fuera de la fe, y él le dijo, mire, si yo tuviera 2 almas, yo no tendría problema en arriesgar una. Y la perdería, pero salvaría la otra. Pero el problema es que tengo una sola. Y si pierdo mi alma, si pierdo esa alma que tengo, pues lo perdí todo. Es decir, ¿y qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la flojera de la fe en el mundo de hoy? Lo que dice el padre Lorenz, que nunca el diablo había encontrado una herramienta tan poderosa para engañar y pervertir como la pantalla. Porque la gente viendo las pantallas de televisión, de un teléfono, de un iPad, ese montón de cosas, desde día y noche, no tiene tiempo. ¿Para qué? Recordar, tengo un alma que salvar. Recordar, hay un Dios en el cielo. Tú eres mayor que yo, tú tienes 58 años, ¿verdad? Ajá. Pues yo tengo 55, entonces yo soy modo viejo ya. Pero ¿cuál era la base de la catequesis cuando nosotros estábamos pequeños? Eran las postrimerías, es decir, los últimos acontecimientos de la vida humana, muerte, juicio, infierno y gloria. Tú fuiste un deliberado igual que yo. A celebrar la catequesis. Sí. Y entonces el cuadro del corazón de Jesús, del gran poder de Dios que había en mi casa y en toda la casa en ese tiempo. Dios con un oído que todo lo oye, con un ojo que todo lo ve, con una pluma que todo lo escribe para después pasarnos. Naturalmente se vivía el santo temor de Dios. Se le hablaba de eso, del infierno. Después se le fue diciendo a la gente, no, eso le hace daño a los niños, hablarle del infierno, porque Dios es tan poderoso, tan bueno, y un padre tan bueno como Dios no va a castigar y cuantas cosas. Y es como si tú le dijeras a la sociedad, miren, las cárceles no existen. Hagan lo que ustedes quieren, que las cárceles no existen. ¿Cómo va a ser que en un país tan democrático, tan libre, hay cárceles para meter a la gente presa? Pero ahora hay que partir de una cosa. La pregunta que Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice a la gente que yo soy? Decía Santa Catalina de Siena, delante de tanto amor, ¿cuál es el corazón tan endurecido? Tengo que partir, Padre Silvio. El corazón tan duro. Tan duro que viéndose así amado. A mí siempre, desde pequeña, me ha llamado la atención siempre Jesús tan maltratado, humillado, en la cruz en un modo tremendo. Hay la película de Mel Gibson, porque yo digo, hay que leer el Evangelio, pero las imágenes de las películas quedan, las imágenes quedan.
Y esa parte de Jesús, donde Jesús sube al Monte de los Olivos, propio abrazándola, que se cae y la tiene propio abrazada en un modo, abrazándome a mí. ¿Por qué Jesús muere en ese modo? ¿Para salvarme de qué cosa y para llevarme dónde, Padre? Y es eso que tenemos más que contemplar. ¿Por qué Jesús? Porque de verdad, cuando yo oigo a una gente, sí, yo no voy a la iglesia, por eso yo no voy a la iglesia, pero la humildad es la condición del hombre. Porque con el pecado original es como cuando uno cae en un hoyo y por más que tú te zapatees, tú no sales de ahí. Tú no sales de ahí. Necesita alguien que te saque. Necesita alguien que te salve. Y ese alguien es Jesús. Yo estaba hablando un día con un musulmano escandalizado porque dice, ustedes se crearon una cosa demasiado grande porque Alá es grande. Usted sabe que los musulmanes tienen 99 modos de llamar a Alá. Y yo cuando salgo de mi trabajo en la metropolitana hago el rosario y tantas veces me encuentro con un musulmano con su rosario en la mano, sus 99 bolitas. Para ello, Alá es tan grande que no existe en la oración musulmana la oración de intercesión, porque Alá es tan grande que nunca te oirá, te bajarás. Y una cosa de los musulmanes, ¿Alá es tan grande? Alá es tan grande que nunca oirás tu oración. ¿Ellos Claro. tienen ese concepto? Claro que sí, ¿Y cómo Padre. se comunica con Dios? No existe propio a través de Mahometo. No es. Mahoma. Sí, por ejemplo, nosotros. Mahoma es su profeta. Mahoma es un profeta. Para nosotros, el paraíso, la visión de Dios es encontrar a Dios. Para ello, el paraíso es que tendrán yo no sé cuántas vírgenes, agua fresca. Pero ¿dónde yo quiero llegar con este razonamiento? Es una parte que yo admiro de los musulmanes porque ¿cómo se dice? Es uno de los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios, que significa darle el puesto a Dios. En la Eucaristía comenzamos con el gloria y gloria a Dios en el alto del cielo. Usted habla con un musulmano y tienen el senso de la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios es tan grande que no te escucha. No existe. Okay. No existe. Por ejemplo, en el Corán no existe. Ellos aceptan incluso la grandeza de la Virgen. Okay. Como madre del profeta Jesús, porque la religión musulmana viene después, es la religión más joven. Sí, Y Jesús para ello viene a anunciar a Mahometo. Yo, que soy una curiosa de las otras religiones, fue ahí donde yo me enamoré de Jesús. ¿Por qué? Porque es verdad que los musulmanes dicen que Dios es grande, que Dios es poderoso, Dios es misericordia. Pero ese Dios, en el cuerpo de Jesús, se abajó a lo que es mi condición para salvarme. Okay. Dios que se hace hombre en la carne de Jesús, que tiene 2 orejas como yo. Dios mío, y uno tiene que pedirle a Dios el don, rezar el Espíritu Santo. Hay un libro maravilloso que a mí me gusta, Kierkegaard, Out, ética y estética de la personalidad. Él dice, hay 2 modos de vivir la vida, en profundidad o en superficie. Ajá. ¿Qué significa vivir la vida en profundidad? Que si yo como cristiana, por ejemplo, yo hablaba primero de la oración de silencio, de la oración del corazón, donde el protagonista es el Espíritu Santo, que es el Señor y da la vida. Entrar dentro, pedirle, Jesús, ayúdame a entender, a entrar dentro del misterio. Y entrando de lo que es dentro del misterio, yo entro, aunque en lo que son mis límites, en lo que son el mío nada, como dice Pascal, grandeza y bajeza del ser humano. Porque si vemos el hombre que descubre quién es, vemos la sociedad donde está andando.
las guerras. Pero si de la otra parte yo descubro, yo veo con la luz del Espíritu Santo la grandeza de Dios y al mismo tiempo lo que soy yo nada más tengo que hacer una cosa: hincarme, postrarme delante a un misterio tan grande de un Dios que se hace tan pequeño, y no solo un niño en Navidad, pero que también después en la Semana Santa se hace maltratar, humillar por mí, solo por mí, porque sí, Jesús lo hace por todo, pero en ese momento, entonces tengo que descubrir, tengo que en la oración del corazón, cuando yo me hinco, yo veo un Dios que se va propio mostrando poquito a poquito con lo que soy yo, un nada, pero Él se muestra a mí en la carne de Jesús. Decía, no me recuerdo quién, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y hay una frase maravillosa, Padre Silvio, que a mí me gusta. El paraíso de Dios es el corazón del hombre. Dios que se gloria en su criatura. Dios que y el hombre no es consciente de eso, ni lo valora. Exactamente, exactamente. Dios, en la oración, que en un primer momento es dificilísimo, Padre, porque en la oración del corazón yo tengo que hacer silencio donde Jesús me habla. Es Él que me habla. Y Él te va plasmando poquito a poquito. Después con los sacramentos, ahí tú descubres propio que cuando tú te confiesas, que el sacerdote dice, ¿cómo es que dice el sacerdote? Yo te absuelvo de tus pecados por el poder. Dios mío, eso es para salir de ahí vuelto loco. Cuando yo en la Eucaristía, que primero oí la palabra de Dios, la humildad del sacerdote, me acerco a comer ese pedacito de pan que me transforma. En el mismo Cristo. En el mismo Cristo, pero yo me dejo transformar, porque Dios hizo una cosa, el censo de la libertad. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que yo diga sí. Pero tenemos que comenzar, tenemos que rezar más. Tenemos que encontrar a Dios en la Eucaristía. Tenemos que hincarnos, aunque yo no quiera. Cuando yo me hinco que no quiero, ahí está comenzando el Señor a hacer su obra. Tú sabes que hay una cosa, primeramente, Jesús en el Monte de los Olivos con sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan. Velen conmigo, dice el Señor, velen conmigo, velar conmigo. Es un momento, algo tan para el mundo de hoy, ¿verdad? Velen conmigo, porque no estamos en sintonía con Jesús en oración en el Monte de los Olivos, sino que estamos de acuerdo a los embullos, entretenimientos y cosas que el diablo nos pone a nosotros para distraernos de la esencia de nuestra salvación, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Lo que dice Santa Catalina de Siena, bueno, y los místicos, sí, que los místicos han podido ver claramente lo que es Dios en nosotros y el amor de Dios por nosotros. Es decir, cuando le preguntó Santa Teresa, ¿por qué está tan mal en la cruz? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, aquel que tanto ha amado. Y en respuesta a lo que ha sentido, lo que ha experimentado o lo que ha recibido de parte del hombre es desprecio. Pero este cántico en la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, desde el 6 hasta el 11, Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Exactamente. Por el contrario, se rebajó, haciéndose como un hombre cualquiera. Dice, al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de un hombre cualquiera y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte y una muerte de cruz. Pero por ello Dios lo exaltó y lo elevó sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Verdad? Amén. Y mira, en este aspecto, y pues yo veía a alguien, un predicador que hablaba de esto, dice, imagínate que nosotros los hombres, que en lugar de Dios escogernos nosotros los hombres, hubiese escogido las moscas. Dice, Dios se hubiese hecho una mosca. Dice, pero como Dios nos escogió a nosotros, ¿qué se hizo? Se hizo hombre para venir a nosotros, Él haciéndose hombre, para que nosotros pudiéramos subir a Dios. Porque como tú dices, es que el hombre cayó en un hoyo en el pecado original, que por más que patalee, no puede subir. No. Necesita a Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo viene al hoyo, no solamente que viene a nosotros, sino que viene a acompañarnos a nosotros en el hoyo. Incluso dice, cuando meditamos el misterio de la cruz, ¿por qué fue que Dios escogió el misterio de la cruz para salvarnos a nosotros? Porque no había nada peor, nada más humillante, nada más indigno que la cruz. Es decir, nosotros por nuestra condición pecaminosa merecíamos la cruz. Lo peor, lo más horrendo, lo más terrible. Y entonces Jesucristo acoge aquello que es lo peor, ¿verdad? Lo que nosotros merecíamos es lo que Jesucristo acoge. Es decir, quien merecía estar en la cruz no era Jesucristo. Éramos nosotros. Éramos nosotros. Exactamente. Y miremos nosotros. Y no solamente uno por todo, sino que todo merecíamos. Todo merecíamos, es verdad. Todo merecíamos la cruz, todo merecíamos esos tormentos, todo merecíamos esos latigazos, todo merecíamos que nos desbarataran como desbarataron a Jesús. Pero Padre Silvio, qué ciego es el mundo, Qué ciego es el mundo, pero cuando uno se hinca delante de la Trinidad, que tú haces silencio y que en ese silencio, porque en la oración también se necesita un poco de concentración, porque tengo que dominar los pensamientos, tantas cosas, pero hay un momento en la oración donde tú experimentas esa frase que Dios le dice a Jesús: tú eres mi hijo predilecto, el amado. Sí. Decía Giovanni Pablo II que ser cristiano es difícil, pero hace feliz al hombre. Cuando tú haces esa experiencia, basta, ya basta y al mismo tiempo comienza. Porque tú puedes decir ahora que la felicidad existe. Porque en Jesús, cuando yo pienso que mi mejor amigo es Jesús, que me dice yo te amo, yo puedo decir la felicidad existe, el paraíso ya yo soy capaz de vivirlo en este mundo y llevarlo a los demás. La alegría, cuando yo terminé de leer el libro de Semiluz de Madre Teresa de Calcuta, que sabemos que duró 50 años en la oscuridad más tremenda. En la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, exactamente. Pero tú, cuando lees la vida de Madre Teresa, tú te quedas boca abierta. Ella que veía en cada persona el rostro de Jesús, pero sintiéndose amada ella. Padre Silvio, es una cosa, por eso es que tenemos que amar la iglesia, solo que la iglesia, para amarla, para comprenderla, yo tengo que conocerla. ¿Cómo es que un cristiano no lee el catecismo de la Iglesia Católica? Hay el compendio, por ejemplo, que lo hizo Papa Ratzinger en el 2015, no, el 2005, que es corto así. Tú tienes que conocer las verdades. Tú tienes que conocer la Iglesia Católica para amarla. Y yo le puedo asegurar, Padre Silvio, que por la mañana, cuando yo comienzo mis oraciones, la primera cosa que yo digo: Señor, yo te doy gracias por el Papa. Yo te doy gracias porque soy parte de esta familia. Yo se lo digo,
Yo no podría ya vivir en otra parte que no sea Italia. ¿Por qué? Porque yo me siento bien en mi parroquia, con mi sacerdote, yo me siento bien con mis hermanos. Esa es mi casa, más que mi casa. La iglesia va amada, porque es el único lugar que te protege, es el único lugar que te dice las cosas como están. ¿Quién te dice las cosas como están ahora mismo? La iglesia. Solo la iglesia. Tú sabes que leíamos en estos días el pasaje evangélico donde le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento principal, y Jesucristo, haciendo referencia al Éxodo, dice, bueno, el mandamiento principal es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Meditaba y recordaba un acontecimiento de hace más de 20 años de un señor que maltrataba a su familia, ¿verdad? Un día cogió una pistola y bueno, le quité la pistola a ese señor. Bueno, la cuestión es que un día fui a hablar con él, él y la esposa y la familia, y yo le dije, mire fulano, usted es muy próspero en su negocio, un hombre muy rico, muy próspero. Y yo le decía, mire, usted es muy próspero en su negocio, con su dinero, con sus empresas. Usted puede ser muy próspero también en lo más importante que en su vida, que es su familia. Y él me dijo, no padre, pero ese momento, para mí lo más importante en mi vida no es mi familia, para mí lo más importante es mi dinero y mi negocio. Me dijo ese señor. En ese momento yo me lo encontré muy fuerte, ¿verdad? Yo incluso ya 5 minutos después me fui aquí no hay nada que hacer. A pasar de los años, yo pienso en ese acontecimiento, de ese momento, ese señor diciéndome así, y como que llego a convencerme a mí mismo, lo que le pasó a ese señor en ese momento, que tuvo un exceso de sinceridad conmigo, diciendo lo que sentía en su corazón. ¿Fue sincero? ¿Por qué? Porque todos decimos, ay, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Ahora, es verdad, eso solamente lo sabe Dios. Ahora, la naturaleza humana dañada por el pecado original, no puede de ninguna manera por sí misma amar a Dios. No puede por sí misma amar a Dios, porque la naturaleza humana por sí misma lo que quiere es droga, lo que quiere es romo, lo que quiere es cerveza, lo que quiere es fiesta, lo que quiere es bachata, lo que quiere es reggaetón, lo que quiere es comida grasosa, lo que quiere es que lo acotejen, lo que quiere es que le sirvan, lo que quiere es darle una pecosa al otro que quizás te cae mal, todo ese mundo de cosas. La naturaleza humana no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere estar de rodillas en adoración a Dios. De tal manera que ese amor que Dios exige solamente es posible con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Por eso es lo que tú dices, hay que espiritualizar la vida doblegando lo que el cuerpo quiere, doblegando el cuerpo, sometiendo el cuerpo, ¿verdad? Como el concepto que tenían los santos, los monjes, por ejemplo, San Antonio o San Benito, el cuerpo es como un burro. Sí. Y el burro hay que domarlo, hay que dominarlo, hay que someterlo, para que sea el jinete quien dirige el burro. ¿Tú te acuerdas el mulo del viejo Tom, de nuestro abuelo, que había en mi casa, que uno se montaba en ese mulo y no era, ¿dónde llegaba uno en ese mulo? No era donde uno quería, sino donde él quería. Donde él quería, porque el mulo que cogía ahí. ¿Y quién domaba ese mulo? Entonces, la única manera de hacer la voluntad de Dios es pidiendo la gracia de Dios, la vivencia de los sacramentos, la oración y las buenas obras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes San Antonio de Padua, San Antonio Abad, San Benito Abad, San Arsenio, todos esos monjes, ¿verdad?, que decían, hay que abandonar la comodidad, el confort, el lujo, la apariencia, el modo de vivir común. Hay que irse a la montaña, hay que irse al desierto, hay que irse donde se pase trabajo para someter el cuerpo. Que bueno, aunque en otro sentido San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, el concepto era florecer donde Dios nos ponga. Es decir, hay que doblegar el cuerpo, hay que someter el cuerpo a la oración, al sacrificio, al ayuno, a ese mundo de cosas, a la renuncia, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Esta mañana me decía un señor que tiene una sola hija que vive en los Estados Unidos, que él añoña mucho a su hijita, dice que ya no aguanta más. Que la hija de 6 años
Eso dice, me cayó a golpe esta mañana, porque él le da, la consiente en todo, le da todo lo que pide y ya la niña está dañada. Y yo le dije, si usted no la doblega a esta altura, ella lo va a matar a usted. De tal manera, así es el cuerpo, es decir, la única manera de amar a Dios, ¿cuál es? Recibiendo de Dios esa gracia, es decir, Pedir, aquello de sí, que, que pedir. dame Señor, San Agustín, dame Señor lo que me pide y pídeme lo que quiera. Lo que ¿Qué le quiera. podemos ofrecer a Dios? Lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da. Es decir, ¿por qué? Porque nuestra condición anímica, si podría decirse, nuestra condición carnal, nuestro cuerpo, nuestra condición humana dañada por el pecado original, es imposible incluso levantar la vista. Por eso decía eso, es imposible llamar a Dios Padre sin el auxilio de lo alto. Sin el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque lo que uno tiende, lo que el cuerpo quiere, es todo aquello que nos lleva al infierno. Y solamente la gracia de Dios en nosotros es capaz de doblegarnos a nosotros mismos para uno poder amar a Dios. Es decir, amar a Dios es fruto solamente del amor de Dios en nosotros, de la gracia de Dios y del encuentro con Él, exactamente. Y de ahí que hay que llegar a esa experiencia de San Pablo. Lo decía en un programa pasado. ¿Cuál es la experiencia de San Pablo? De que ya es Cristo quien vive en mí y todo lo demás es basura. Mientras uno no llegue a esa condición, porque ¿qué pasa? Es que estamos metidos en la iglesia y estamos recibiendo los sacramentos y nos estamos confesando, pero estamos apasionados por el mundo. Estamos apasionados por el mundo de tal manera que hasta lo justificamos. Hasta lo Es justifica, que ¿verdad? la vida es corta, es que hay que gozar, es que yo no soy monja, es que una vez al año no hace daño, es que yo no soy un santo, es que la cosa hay que disfrutarla, es que un traguito, es que qué sé yo qué cosa. Es decir, justificamos nuestro apasionamiento por las cosas del mundo. No, y el problema es que el tiempo que estamos viviendo no los pide propio, o sí, o no. Porque... Tú sabes, antes que tú digas, yo quiero que tú comentes mucho algo de eso. Lo que decía el Papa Benedicto XVI, hacia dónde avanza la iglesia, que se llegará un tiempo que habrá que tomar una decisión radical, o Dios o el mundo. Exactamente. Porque la iglesia se hará pequeña. Eso él lo pronosticó y hasta lo profetizó el Papa Benedicto XVI. Es decir, ¿quiénes quedarán en la iglesia? Pedirle a Dios pedirle a Dios de estar propio, que seamos aunque nosotros parte de ese grupo. Pero es la oración y es tanta cosa, Padre, porque hay ese salmo maravilloso que dice, ¿quién es el hombre? Salmo 8. Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano? Pura lo has hecho poco menos de un ángel. Honor y gloria lo has coronado. Significa, Padre Silvio, que yo soy una reina para Dios. Sí. Somos todos del rey, somos todos de la reina. Pero la iglesia, sí que la iglesia está viviendo un tiempo difícil, muy difícil. Yo que estoy en Italia, veo que solamente son los viejitos que están yendo a la iglesia, de jóvenes no hay. Pero decía un sacerdote, Amadeo Chinchini, de quien yo estoy leyendo ese libro que me gusta tanto, dice, pero de la otra parte es un tiempo de gracia, porque quien va a la iglesia en medio a todo esto, lo está haciendo con espíritu de sinceridad. Eso me decía el Padre Sergio, dice, un muchacho que dice, yo quiero entrar al seminario. Porque de verdad es llamado... Porque te voy a decir una cosa, hace 36 años yo decidí entrar al seminario, pero... No había nada, Padre, no había en ese nada. tiempo, Es decir, no había nada. Yo no voy a hablar mentiras de decir, yo renuncié a un carro. No, tú renunciaste. En mi casa había un motorcito. Usted renunció a poca cosa. Sí. Mientras ahora... Yo tenía la posibilidad de entrar a la universidad y hacer una carrera. Eso sí. Pero en mi casa no había carro, en mi casa no había riqueza. En mi casa recientemente había luz eléctrica. Sí, ¿verdad? recientemente. Es decir, yo en aquel tiempo no habían teléfonos, celulares, ni muchas cosas. Es decir, de las cosas que habían de ese tiempo yo tenía pocas. No, hay sacerdotes. Porque yo tenía, contar que tú digas, unos tenisitos para ir
en la semana entera a la escuela y con los mismos tenisitos ir a la iglesia el domingo. Exactamente. Y con los mismos tenisitos ir a la catequesis el sábado. Y con los mismos tenisitos, ¿dónde íbamos nosotros el domingo en la tarde después de la misa, después de comida? ¿Dónde grúa, Madrid? Donde Micaela. Donde Micaela, Lo que no hablaba de San Francisco y así, ¿verdad? Sí, de San Francisco Es y decir, así, es si yo verdad. les, miren, señores, yo tenía posibilidades, en mi casa éramos ricos y yo renuncié a tal cosa. Yo no renuncié a nada. Exactamente. Pero el muchacho que se decide, por pobre que sea, un muchacho que dice hoy, yo voy para el seminario, es rompiendo tentaciones. Sí, es verdad. Las tentaciones de un mundo que te ofrece demasiado. Porque uno puede decir, en mi tiempo quería yo hacer cosas malas y no encontraba qué hacer. Exactamente. Y hoy los muchachos quisieran hacer cosas buenas y no encuentran qué hacer tampoco. Pero Padre Silvio, decime una cosa, que antes se iba a la iglesia los domingos porque no Por había... costumbre. Por costumbre. Tradición. Por costumbre, por tradición. Entonces dice este sacerdote de quien yo estoy leyendo este libro, dice, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, porque quien va a la iglesia, quien se decide por Jesús, lo está haciendo, primero lo está haciendo libremente. Y segundo, está dejando tantas cosas. Lo hace propio con corazón sincero. ¿Qué pasa? Que nosotros los que estamos en la iglesia es aquí que tenemos que preguntarnos, que cuestionarnos quién es Jesús para mí. Yo qué estoy buscando de la vida, yo qué estoy siguiendo. Y como dice él mismo, no tiene ni aunque que preguntarte porque es la vida misma que te va poniendo situaciones donde tú tienes que dar la respuesta. Sí. Y hoy de situaciones vemos, porque antes de decir el mal, pero si yo digo ahora el mal existe, nada más tengo que salir, a abrir la casa dicen que Dante cuando escribió la Divina Comedia, escribir el infierno, pues, ¿en qué año fue? Dante Alighieri del siglo XVI. Exactamente. Ya en ese tiempo, escribir el infierno. Pero el mal es palpable. Ok, una pregunta. Coméntame esto. Del Papa Benedicto XVI. El diablo está en la iglesia. No, eso es verdad. Ok, pero Sí, la cuestión... con el modernismo, Padre Silvio. Ok, pero vamos a ver. Él lo dijo en ese momento, hace 10 años más o menos. Pero el Papa decía, tú sabes que en esa entrevista que él dijo eso, en una de las entrevistas, le dijeron, pero ¿y usted duerme bien? Sí, no, ese libro. Y él dijo, sí. La iglesia no es mía. Exactamente, la iglesia no es mía. Ahora, eso es relativo también, porque sí, la iglesia es de Dios, pero nosotros tenemos un papel que desempeñar. Bueno, pero al final él hacía lo que tenía que hacer. Sí, pero en ese Ahora, libro, ¿en qué sentido tú entiendes que el diablo está en la iglesia? No, el modernismo. Con el modernismo, el diablo ha entrado dentro de la iglesia y decir otra cosa sería hablar mentira. Porque yo, que estoy en la iglesia, hay dentro de la iglesia, que estoy en Italia, veo, aunque de los sacerdotes que quieren que entre los derechos humanos, sin ir más lejos, el caso de la Germania. Pero aunque en Italia hay sacerdotes que apoyan todo eso. Y como usted dijo ahorita también, en las homilías no se habla del infierno para no asustar a nadie, no se habla del paraíso porque es algo mieloso. Y entonces no se habla de la muerte. No se habla de la muerte. No se hablan de las cosas fundamentales. Padre Silvio, recordemos que una vez a Italia, no voy a decir quién, pero era un personaje importante, dijo que el diablo era algo que no existía, que era un símbolo religioso, que era propio para describir el mal y que no existían. Que en Italia está lo que se llama ¿cómo se llama? El grupo de los exorcismos, que se dice. Sí, entonces
eso fue un escándalo dentro de la iglesia, sacerdotes que niegan la existencia del diablo. Y gente que tú encuentras en la iglesia, no, el demonio no existe, ni el infierno tampoco. El infierno son los trabajos que uno pasa aquí. Exactamente. Pero con el modernismo ya eso es viejo. La iglesia ha centrado. Gente que dentro de la iglesia quieren que la iglesia vaya mano de la mano, porque la iglesia es vieja, porque la iglesia tiene que modernarse, porque la iglesia no entiende, porque la sociedad cambia, ¿por qué? Pero Jesús dice, pasarán el cielo y la tierra, más mi palabra, esas son. Ok, entonces, bueno, ya se acabó el tiempo, pero hay que pedirle a Dios la perseverancia. Tú sabes, cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿serán muchos los que se salven? Él no habló de número. Dijo, esfuércense porque solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos y el que persevere hasta el final se salvará. Pero yo lo que digo una cosa, Padre Silvio, que con Jesús se llega lejos. Se vive bien. Con Jesús se vive bien. Se vive bien, exactamente. Es decir, es el engaño del pecado, ¿verdad? Que el demonio le hizo creer a Adán y Eva que con él le iba mejor. Y ellos le creyeron. Hay que tomar decisiones y hay que decidirse por Jesús, el único que camino, verdad y vida. Llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Mireya, gracias. Gracias a usted, gracias. Era la única posibilidad porque estamos juntos hoy y mañana, pero yo parto a los Estados Unidos y ella a Italia. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A rezar el rosario, a vivir los sacramentos y hacer obras de bien. Dios les bendiga. Sea lo dado Jesucristo. Ahora y por siempre.